Estamos en contacto con una diputada, bonaerense por el Frente Renovador, Valeria Arata. Valeria, ¿cómo andás? Juan Alfaro te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, inevitablemente tenemos que reflexionar conjuntamente, de hecho lo estamos haciendo al principio del programa, sobre esta tragedia que ocurrió ayer en el distrito de Moreno, con la triste pérdida de dos personas, dos trabajadores que se fueron de este mundo de la manera, digamos, menos pensada, ¿no? Lamentablemente, es una tragedia que para nosotros a título personal era evitable y es evitable y puede ser evitable otro tipo de tragedia si es que realmente se comienzan a hacer las cosas bien. ¿Cómo es? Sí, lo que hoy te quería preguntar es concretamente que sé que hay distintos pedidos de interpelación, no solo por este tema, al director general de Cultura y Educación, Gabriel Sanchezini, y que nunca fue a responder a la legislatura de diputados sobre ningún tipo de gestión. ¿Van a volver a pedir que vaya Sanchezini a explicar qué está pasando con la educación en la provincia de Buenos Aires? ¿O ya descartaron que vaya porque no quiso ir antes y ahora mucho menos, supongo, si no le gusta hablar? La verdad que lamentablemente estamos ante un ministro de Educación ausente, y no es solamente por esta tragedia que hoy tal vez pone en el tapete de todas las noticias lo que sucedió ayer con dos trabajadores, cuando ocurrió esto que, como vos bien decís, era totalmente evitable, no es que fue algún hecho inevitable. Claro. La verdad que entendemos que la desidia que hay, quienes recorremos diariamente las escuelas de nuestra provincia de Buenos Aires, en mi caso de mi sección electoral, de mi ciudad, vemos que hay muchas falencias, muchísimas, y entendemos que hay fondos destinados para la infraestructura de las escuelas, como es el fondo que tiene que ver con el fondo provincial que viene de la soja. Nosotros quienes estuvimos en la gestión sabemos lo que esto implica para cada una de las municipalidades. Entonces, la verdad que causa mucho dolor y mucha tristeza que sucedan estas cosas que por la desidia o por el desmanejo, desconocimiento que hay, sucedan. Yo creo que ya no estamos en momento de seguir echándole la culpa a la gestión anterior o a la herencia recibida. Lamentablemente esto son cosas de hoy y que se deben resolver desde los consejos escolares. Sabemos que el consejo escolar de Moreno está intervenido, o sea que la responsabilidad del ministro de Educación y de la gobernadora Vidal no pueden sacarse de encima lo que significa, ¿no? Claro, sí, sin dudas. Volviendo al tema... No pueden correr el cuerpo. No, seguro que no, me parece que tiene que ser... Porque siempre buscamos echarle la culpa a otro y siempre la culpa es... La culpa siempre del otro, sí. La culpa siempre del otro, vamos a buscar que el intendente es opositor y que porque es de un signo político distinto, no hace las cosas bien, pero evidentemente quien no ha hecho las cosas bien en este caso es el gobierno provincial. Sí, sin duda. Sanchezini debería ir a dar explicaciones, por lo menos a los diputados, ya que lo viene esquivando hace mucho tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Esperamos una explicación y no solamente por este caso, sino por todas las cosas que suceden con la educación. Como vos bien decías, ya hay varios pedidos de interpelación del ministro y lamentablemente nunca obtenemos una respuesta. Parece que es más fácil salir a responder o a dar explicaciones en los medios que venir a enfrentarse con un legislador que en realidad tenemos el rol de controlar y de generar un ámbito donde se pueda dar un debate aún desde el disenso. Respetuosamente uno puede llegar a acordar algo aún pensando distinto. No tenemos que seguir alimentando esa grieta que vivimos y que seguimos viviendo lamentablemente, que estás de un lado o estás del otro. Nosotros tenemos que aunar esfuerzos para poder salir adelante y creemos que es en la educación donde hay que apostar en la salud y en la pequeña y mediana empresa. Bien, veremos qué pasa con el ministro de Educación, a ver si va a dar unas explicaciones ante la sociedad, porque para eso se eligen los legisladores que están componiendo la Cámara de Diputados y de Senadores. Te traslado a otro tema que sé que también estás muy atenta, que lamentablemente esta semana también nos enteramos, lo que ya se venía anunciando, obviamente que van a aumentar nuevamente las tarifas de luz, sobre todo, ya no sé, perdí la cantidad de porcentaje que aumentó, me parece que ya superan las 3 cifras. ¿Cómo va a impactar esto en el conurbano? ¿Cómo va a impactar esto en las economías regionales, en las pymes, en el interior, el nuevo aumento de tarifa que ya fue anunciado por el gobierno nacional? Lamentablemente el gobierno ha tomado un camino de ajuste que tiene que ver con la clase trabajadora, con los jubilados, que tiene que ver con que sigan ganando los poderosos, ¿no? Hoy las empresas que más ganan en nuestro país
son las empresas energéticas y son las empresas financieras, que es donde no conocemos los dueños, pero sí se conocen desde el gobierno nacional claramente quiénes son. Eso por un lado, y cómo va a impactar. La verdad que la gente hoy no está viviendo la revolución de la alegría que planteaba en su momento el gobierno nacional cuando estaba en campaña. Lamentablemente hoy, cuando uno recorre y visita familias, pymes, negocios, comerciantes, se está viviendo con una tristeza absoluta, porque son los que todo el tiempo están perdiendo nivel de vida. Quien antes se podía dar un gusto, hoy ya no puede, y cada vez menos se va a poder. Yo, cuando voy a visitar a algún empresario pequeño, como son la mayoría de los la mayoría de los empresarios que tenemos en nuestras ciudades, en nuestra provincia de Buenos Aires, el 98% de las empresas que tenemos son pymes, que generan 7 de cada 10 puestos de trabajo, Juan, con lo que eso implica. No, en la provincia de Buenos Aires la verdad las que pymes sostienen la economía bonaerense prácticamente. Exactamente, están viviendo con lo justo, y lamentablemente quien va perdiendo nivel de vida son los trabajadores y quien apuesta a un negocio, porque quien antes tal vez tenía una ganancia X, todo lo que está sucediendo, los ajustes que muchas veces se trasladan al precio pero no en la magnitud que fueron, lamentablemente van perdiendo calidad de vida. Y eso es a lo que tenemos que apostar y dar un cambio de rumbo. Es por eso que desde el Frente Renovador estamos todo el tiempo incitando y insistiendo a que el gobierno haga un giro de 180 grados a las decisiones que toma, donde lamentablemente no nos sentimos escuchados para nada. Quienes hablaban y proponían el diálogo hoy son más tercos y cerrados que los anteriores. Creo que tenemos que tener la madurez política suficiente, donde en este contexto de crisis, que no se puede nombrar, pareciera que hay crisis, sino que es una tormenta, porque suena mejor el término, lo que tenemos que hacer es sentarnos todos los actores políticos y sociales a ver cuál es el rumbo que vamos a buscar para este país, porque esto no da más, y creo que esta tragedia que vivimos en esa escuela de Moreno es lo que tiene que hacer un punto de inflexión a toda la situación que estamos viviendo. Exactamente. Yo sinceramente no quiero ser pesimista, pero no creo que pase absolutamente nada de eso. Ya me parece que está muy encaminado el asunto para la cuestión de terquedad del gobierno nacional, sobre todo, que dicho sea de paso, muchos integrantes mismos de Cambiemos hablan de un cierto cerrojo que hay entre el círculo íntimo del presidente, así que bueno, no quiero ser aguafiesta como se dice, pero no veo ese camino, que tendría que ser más lógico, ¿no? Cierro con esta, vale, para nosotros también nos escucha mucho en Junín, nos gustaría saber cómo Junín siempre hace ruido o por cosas buenas o por cosas muy malas, frecuentemente, más allá de Sarmiento de Junín, que sé que sos hincha de Sarmiento de Junín. ¿Cómo está la situación en ese distrito que tanto nos interesa? Y también mandamos saludos, que tenemos muchos amigos allá. La verdad que la situación de nuestra ciudad no escapa a la general de la provincia de Buenos Aires. Junín es una ciudad netamente de empleados públicos, donde tenemos tribunales, tenemos policía, tenemos muchos docentes. Hoy hubo una marcha importante por el tema que nos duele a todos. La mayoría de los colegios de nuestra ciudad no tuvieron clases y adhirieron a esta medida de solidaridad, llamémosle. Creo que es lo lógico y lo razonable. Y estamos viviendo una situación de fuerte crisis como en todos lados, los aumentos de la luz, el aumento de gas. En estos días están llegando las facturas de gas, donde vemos familias que con un solo calefactor reciben más de 7.000 pesos de energía eléctrica, de gas, de facturas de luz que hoy no están llegando, pero van a llegar en los próximos días, más este 24% que viene para los usuarios residenciales. La verdad que se está haciendo muy complicado y muy cuesta arriba. Se le hace a los vecinos a diario, se nos hace a los vecinos a diario, se le hace a los comerciantes, a las pymes, que son también un motor importante de nuestra economía. Así que bueno, nada, como te decía, cuando hablo de que no vivimos la revolución de la alegría, lo ves y lo notás en la ciudad. Hoy Junín, que siempre fue una ciudad pujante, que siempre estuvo instalada, como vos decís, muchas veces por cosas malas, pero también muchas veces por cosas muy buenas. De hecho, claro, la cosa mala, me refiero a la casa que supuestamente le encontraron al intendente, que se construyó. Este mes creo que fue el mes también de Junín, escándalos políticos en Junín, o sea, me parece que eso no está bueno, digamos, en el contexto que estamos viviendo, sobre todo. No, obviamente, creo que es momento de
donde, bueno, nada, suceden estas cosas, donde vemos que se pagan sobreprecios, donde vemos que aparecen casas y demás cosas que nos remontan a una historia no muy lejana, ¿no? Cuando fueron quienes proponían el cambio y el cambio necesario que necesitaba este país. Por eso nosotros desde el Frente Renovador, cuando proponíamos un cambio, entendíamos que era un cambio justo, y no este cambio radical que tuvimos, donde lamentablemente sigue siendo más de lo mismo. Bien, perfecto. Gracias, Valeria, por habernos atendido una vez más. Estaremos en contacto, como seguramente más adelante, para seguir informándonos de lo que pasa en Junín y lo que pasa también en la legislatura bonaerense. Te agradecemos el contacto, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias, Juan, a ustedes, y que tengan un buen día, terminen bien el día y un buen fin de semana para todos. Igualmente para vos, gracias, ¿eh? Un abrazo. Ahí estuvo en contacto con Superlógico la diputada bonaerense del Frente Renovador y referente de Junín, Valeria Arata. Entrevista. Juan, acordate que si quieren leer sobre esta nota lo pueden hacer en Cronos, Tiempo de Noticias Bonaerenses, www.infocronos.com.ar.